Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con las exposiciones, a ver quién le toca. Oigan, ¿ayer sí les llegó la práctica siempre o no? Me di cuenta que le estaban mandando la práctica a otro grupo de otro año que no borré, al 6CB4, y ustedes son 64 SID. Y a los otros les puse 64, o sea, como es el grupo, ¿no? 64CB. Pues a Entonces mí ya, nada más me llegó la notificación de el punto extra del tercer departamental. No ajá, sé, y la otra, ¿no? no. Sí, bueno, a mí sí creo que sí me llegó lo de la práctica. Igual a mí. A ver si alguien puede checar si ya le llegó. La de tubos abiertos, Sí, es la de ¿verdad, tubos profesora? abiertos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, no, a mí sí me A llegó. mí sí me eso llegó. sí. Sí, sí llegó. Todos Ok. abiertos y cerrados por un Maestra, extremo. ya, cheque, sí. Sí, es que se las estaba yo mandando a otro grupo, no era a ustedes. Entonces, por eso ya llegó, no, ya les llegó, no, pues no, y ya hasta después me di cuenta y ya tuve que eliminarlas, todas las que les mandé al otro grupo. Pero bueno. Ok, pues ya estamos ahí. ¿Alguna duda o algo de esto de la práctica? ¿O todavía no entran? Tengo una duda, profesora. A ver. Un punto extra del tercer parcial podría tomar lo de la toma de un curso. Sí. Sí, La constancia sería, ¿no? la constancia. Y ese curso, digamos, debe ser actualizado. Lo que pasa es que el año pasado tomé un curso y no sé si se aplique. Ah, no, tiene que ser de ahorita, Reciente. de estos meses del semestre. Oye, ya. Si abarca el semestre, sí, desde que empezamos hasta que termine ahí, cualquier mes, ahí está bien. Que no sea de antes, que sea de este semestre. Y no se tiene que repetir el punto. Digamos, yo que utilicé el de música ya no lo puedo volver a usar. No, ya no. Hay algunos que me mandaron 2 o 3 en el mismo, y ahí les puse, nada más te tomo uno, mándame el otro al siguiente. ¿Sí? Porque unos me enviaron todo en uno. Entonces ahí les puse que no, que nada más les tomaba en cuenta uno. Ya no me acuerdo, pero hubo muy buenos cantantes, guitarristas. Estuve viendo y oyendo sus videos. Parecía La Voz México, ¿no, profe? Sí, parecía la Voz México, exacto. Y luego los fisiculturistas que hacen ejercicio también. Qué bueno. Y bueno, no con el afán de evidenciar ni nada, pero ¿cree la posibilidad de que nos pueda mostrar algún video, no sé, el que a usted le haya gustado más de alguno de nuestros compañeros? No para evidenciar, sino para... O un fisiculturista. Ajá, para ver el talento, pues. Aquí va Carla en este grupo. Sí. Bueno, si es que no interrumpe lo de la clase y eso. No, pero sería Nada más otro por día. curiosidad. Otro día sí se los muestro. Y qué bueno, que alguien de los que esté aquí que lo permita, ¿no? De los que saben que me mandaron videos de música, que me digan, muestra el mío, y yo lo muestro. A mí me dijeron Derechos de que autor, Radie- derechos de autor. ¿Cómo? que a mí me dijeron que Radie Son es derechos de bueno. autor. Pues, se tiene que pedir permiso antes de mostrar cualquier cosa o producto. Dalí cantó, de veras. Dalí tocó guitarra, creo. Y ahí está Dalí. ¿Y le gustó cómo cantó? Dalí, ya no me acuerdo. Fueron muchos, o sea, fueron muchos. Muchos que pasaron ahora tocando guitarra y cantando. Entonces, Dalí, que quieren oír Pues se hace lo que se puede, maestra. También tenía una duda respecto a, igual a eso, a lo del punto extra y lo de que apenas ahorita me va a tocar exponer, maestra, pero
Saqué 8 en el parcial y se me hizo muy poquito porque ahora sí entregué todo y hasta punto extra. Entonces, se me hace raro. Se te hace raro, pues a mí también. Tú has estado bajo en los dos departamentales. En algo no te esforzaste, compañero Dalí. ¿Me podría volver a repetir porque no escuché nada, maestra? A lo mejor y por la exposición, ¿no? No. Fíjense que a los de la exposición les puse 8. Les puse 8 para no perjudicarlos. Y si sacan más del 8, pues se los aumento en el siguiente parcial. Ah, es que esa era mi duda y es que ahora sí hice todas las Sí, bonitas. les puse 8 porque aquí faltaban 2 equipos. Aquí en otro grupo faltaron 4 grupos de pasar y en otro nada más faltó 1. Y en el otro ninguno pasó, o sea que aquí vamos más o menos a la mitad. No, sí, esa era mi duda, porque si había un error, o sea, no digo que de ustedes, a lo mejor es mío, para saber y no repetirlo al siguiente parcial. Es que, bueno, no sé. Bueno, ahorita empiézanle y ahorita te digo. Maestro, yo también tengo duda con respecto a lo del punto extra. Es que, bueno, yo en mi caso estudio portugués, Ajá. pero como tal no me dan alguna boleta o algo que compruebe, ¿no? Que estudio el portugués. Algunos Pero- me mandaron cursos en línea que están tomando. Ajá, Se sí, yo también, pero los he ¿cómo tomado en lo podré cuenta. comprobar? Tengo apuntes, Pues ellos me- Pues no no sé, se igual. manden una clave o cómo entras o... No, es que simplemente a mí me dan las clases así por Zoom. O sea, no sé si Puedes tomar una fotografía, una ¿no? captura de pantalla, Sí, ok, y le mando apuntes y todo eso si nada más gusta. tantito, una cosa. Miren, yo les creo todo lo que sea. A ver, ahí está la novia de Marcos o es la hermana o qué es Marcos. ¿Qué pasó, profesora? ¿Es tu novia o es tu hermana Es mi novia. o es tu roomie? Punto extra, profesora, punto extra por tener la novia en clase. Sí, la estoy trayendo a que aprenda en ESIME, En Esimen, qué bien, como debe de. como debe de ser. Claro que Él sí sí. consiguió acompañante para ver la película. Qué triste. Para ver Spider-Man también. Va a llegar a Navidad con un acompañante para presumir a las tías. Ya está para que comparta Dalí y compañía, ¿eh? Sí, va a compartir mi compañero Christopher. Sí, lo que hago es hago toda mi hoja de cálculo. Hago la hoja de cálculo y ya ella es la que se encarga de hacer el cálculo. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Creo que no. ¿Sí? Bueno, nosotros somos el equipo de los reverberantes y nos tocó instrumentos de cuerda, armónica y filarmónica. Somos los integrantes, mi compañero Mauricio, Ismael, Marcos, su servidor, y Francisco. Yo les voy a hablar un poco de los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda o cordófonos son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas, usualmente amplificadas por medio de una estas cuerdas y se hacen sonar pulsando, frotando o percutiendo la cuerda. Primero pues tenemos lo que es la cuerda pulsada. En estos instrumentos la vibración de las cuerdas se consigue pulsando directamente con la yema de los dedos o con un pequeño artefacto triangular llamado púa. También les voy a comentar un poquito más. Y de esto, del sonido de los instrumentos de cuerda pulsada, dependen 3 factores: la longitud y el grosor de la cuerda. Entre mayor sea la longitud y el grosor de la cuerda, entonces el sonido es un poco más grave.
y entre menor sea la longitud y tensión, digo, la longitud y grosor, el sonido es un poco más agudo. También la tensión de la cuerda es otro factor que influye, porque cuando se tiene mayor tensión en una cuerda, entonces el sonido es un poco más agudo. Y el tamaño de la caja de resonancia es el tercer punto. Cuanto mayor sea el tamaño de la caja de resonancia, el sonido del instrumento es más grave. Y en algunos instrumentos, las diferencias de notas se obtienen pisando con los dedos en de distintas alturas de la cuerda. En el caso de las guitarras, esto se le llama trastes. Y en los instrumentos de cuerda percutida, la cuerda se hace vibrar golpeando con un martillo o masillo, pero no se hace de forma directa. Por lo general, este martillo va unido a una tecla que al ser pulsado ejecuta un golpe de cuerda. Y a continuación les voy a mostrar unos GIFs. Y así funciona más o menos el mecanismo de los dos instrumentos. Este es el instrumento de cuerda pulsada y percutida o golpeada. En los instrumentos de cuerda percutida, al principio se utilizó un principio formulado por el griego Pitágoras, quien estudió las matemáticas de las proporciones. Estableció la relación entre las cuerdas con diferentes longitudes, concluyendo que mientras más larga sea una cuerda, vibra más lento al moverse y por lo tanto produce una nota más grave. Mientras en otros instrumentos las cuerdas se frotan o se pulsan, en este caso los instrumentos de cuerda percutida, las cuerdas son golpeadas por medio de un mecanismo para producir el sonido. Estos instrumentos de cuerda percutida tienen varias partes. Son la cuerda, la caja de resonancia, las teclas y los pedales. En las cuerdas cambia según el instrumento. Mientras más cuerdas distintas, el instrumento tiene mayor rango de notas, como por ejemplo un piano. La caja de resonancia es el espacio en el cual resonan las cuerdas. La caja de resonancia amplifica el sonido, purificando y aumentando el volumen. Las teclas es el medio en el que se activan los mecanismos de los instrumentos para golpear las cuerdas. Y los pedales son palancas que se presionan con los pies. También están conectados por mecanismos que se utilizan para crear efectos en el sonido. Por ejemplo, en los pianos, me parece que cuando pisas el pedal, la nota se queda como abierta y pues amplifica el tiempo del sonido. Y a continuación mi compañero les va a platicar de más. La clasificación de instrumentos de cuerda se basa según su construcción y estos están divididos en 3 subgrupos, que son los laúdes, son los instrumentos que poseen cuerda a través de su cuello o un cuerpo, que son los más comunes que vemos todo el tiempo, como son la guitarra, como son el bajo, como son los violines, contrabajo, ukelele. Los más comunes de cuerda que logramos ver, esos son los laudes. Luego siguen las arpas, que son los instrumentos que poseen su cuerda dentro de un marco. La verdad es que no encontré algún otro ejemplo más que el arpa para este subgrupo. Entonces ese es el más común en este subgrupo. Y los cítaras, que son instrumentos que poseen sus cuerdas sobre un cuerpo, marco o tubo, como un guquín, un clavecín, un piano, un arpa y un címbalo. También es posible dividir los instrumentos en categorías basadas en cómo el instrumento es tocado. Estos son los 3 subgrupos los únicos 3 subgrupos. Y a continuación, unos videos para que puedan entender un poquito más el cómo se produce el sonido a través de estos instrumentos. Todos los instrumentos de cuerda funcionan con cuerdas tensadas. Este caucho que tengo aquí funciona como una cuerda. Al tensarlo, puedo producir un sonido con él.
Esta cuerda es de guitarra. La diferencia entre los dos es que la cuerda está diseñada y fabricada para producir un sonido y unas frecuencias específicas. Cuando una cuerda vibra, produce muchas ondas que se desplazan por el aire y llegan a nuestros oídos en forma de sonido. La frecuencia de vibración, o sea, la altura que emite una cuerda, depende de tres cosas: el grosor, la longitud y la tensión. Entre más delgada la cuerda, es más liviana y por eso puede vibrar más rápido, produciendo un sonido más agudo y viceversa. Bueno, aquí en el video se explica de manera un poco más general el porqué del sonido y las propiedades que este tiene. No sé, ¿sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Te oyes. Y pues sí, como lo mencionaba, de las propiedades más importantes pues son el grosor, el material, la tensión, la longitud. Sin embargo, también hay que tener en cuenta un concepto que son las ondas estacionarias, que nos ayudan a comprender mejor cómo funcionan los instrumentos de cuerda. Entonces, en este caso, las ondas estacionarias se producen porque al momento de que nosotros manipulamos la cuerda, se genera una onda, la cual va de un punto a otro y al llegar al segundo punto se refleja o se regresa. Entonces esta vuelve a chocar con la que viene de ida y eso crea una onda estacionaria. Bueno, primero ahí lo que se producen son las ondas transversales. Las ondas transversales van perpendicular, van arriba hacia abajo y hacia la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces van de esta forma de un lado y cuando llegan a un extremo rebotan y llegan al otro extremo y rebotan. Es la misma onda la que rebota con la misma frecuencia. Entonces, si están en fase, al chocar se forma la onda estacionaria. Entonces, la onda entra en resonancia y se mantiene. Eso es primero es la onda transversal y luego se produce la onda estacionaria. Y se forma porque entra en resonancia. Justamente esa frecuencia es la que consideramos como la frecuencia fundamental. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver lo que serían las ondas estacionarias y las frecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando tiene esta relación a 1, es la fundamental. Cuando la frecuencia es al doble, por lo general la nota que emite es una octava más arriba. Por ejemplo, si mi frecuencia fundamental está vibrando a 440 Hz, sabemos que esta frecuencia es la del tono de La. Por lo general es la tercera octava en un piano, por ejemplo, si lo medimos de esa manera. Y cuando vibra al doble, o la frecuencia es al doble, perdón, entonces la frecuencia también es al doble, en este caso serían 880 Hz. Y eso equivaldría a La, pero una octava más arriba, entonces el sonido sería más agudo. Ya después, por ejemplo, en una relación como de 1 a 3, como se muestra aquí, que la frecuencia es al triple, ya se genera otra frecuencia que no es precisamente el doble o la mitad de la fundamental. En este caso ya se crearía otro tono diferente, por ejemplo, un Do, y esta suma se llaman armónicos. La suma de estos armónicos son la que nos dan el timbre o con el que podemos diferenciar entre un instrumento y otro, además de las propiedades físicas que tienen las cuerdas, la caja de resonancia
Todo esto nos da el timbre y nos ayuda a diferenciar entre una guitarra, entre un violonchelo, por ejemplo. También algún tipo de instrumento que nos faltó ahondar un poquito, son los instrumentos de frotamiento, que son como los violines, que precisamente se utiliza un arco, el cual tiene una cuerda en medio, la cual se hace frotar con las cuerdas del violín, y precisamente eso es lo que crea la vibración. También se tiene que tener en cuenta lo que es la tensión de la cuerda del marco, del arco, perdón, y pues sí, igualmente del violín, el tipo de cuerda, de grosor, de material, y eso es lo que nos da pues ese sonido tan característico, y que también esté dentro de las proporciones para que nos dé la afinación correcta. Para que se den una idea de esta suma de armónicos, cómo van creando el timbre de cada instrumento, pues pusimos un ejemplo de cada tipo de instrumentos para que vean la diferencia y escuchen. El violín. La viola. El violonchelo. El contrabajo. El arpa. La guitarra. El bajo eléctrico. El charango. El piano. Y el clavicordio. Ok, los instrumentos de cuerda sinfónicos. En este caso, los instrumentos musicales de cuerda son los que son más utilizados en las orquestas sinfónicas, que es básicamente un grupo grande de instrumentos. En ese sentido, podemos hablar de una orquesta de percusiones, en una orquesta de cuerdas o de viento. Por la acepción más común en día y más en el occidente, en lo que se refiere a la orquesta sinfónica es que es un conjunto de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento de madera y metales de percusiones, en los cuales una orquesta sinfónica encontramos habitualmente 4 grupos principales, ¿no? Como aquí tenemos dichos instrumentos, son los violines, divididos en 2 violines, primero violines y segundos violines. Estas secciones tocan exactamente los mismos instrumentos. La diferencia es que los primeros violines tocan partes altas, mientras que los segundos violines tocan partes bajas, acompañándolos o contra melodías. Las violas, los violonchelos y los contrabajos. Puedes cambiar de diapositiva, por favor. Como les decía, en una orquesta sinfónica, por lo general, en la sección de cuerdas, esta sección de violines está conformada por 18 violines primeros, que ya lo habíamos, escuchado en las diferentes presentaciones. También 15 violines segundos, 12 violas, 12 violonchelos, 9 contrabajos y 1 o 2 arpas de ser necesario. Y como en este tema estoy tocando la orquesta sinfónica, me gustaría también mencionar el número de instrumentos de viento, que son 3 de flauta, 3 de oboes, 3 de clarines, un clarinete bajo y 3 fagotes. Así como la sección de metales y de percusiones. Cuando una instrumentación de una orquesta habla de las cuerdas, hace referencia a una combinación de instrumentos.
Es muy rara las ocasiones en donde las orquestas omiten algunos de estos instrumentos, además de que suelen incluir instrumentos de cuerdas tradicionales, especialmente en el arpa, en los conciertos y el piano. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de haber escuchado la Orquesta Sinfónica del IPN, y esta orquesta también se divide en estas secciones, ya que la orquesta por lo general a veces hace giras y la Orquesta Sinfónica completa se presenta en el Queso y las demás por secciones. A mí me tocó apreciar alguna vez de una sección de puras cuerdas y es a donde se puede apreciar este tipo de instrumentos. En el clavín usualmente utilizan las orquestas barrocas de los años de 1600 hasta 1750 y en estos grupos modernos tocando música antigua para ejecutar la parte del bajo continuo. También eran utilizados los laudes y los órganos en los 4 cuerdas musicales clásicas que no solían tocar el contrabajo, el cello, que es el que cumple el rol del bajo en este contexto. Y sigue mi compañero Christopher. Ese es un ejemplo de las notas filarmónicas para que logren apreciar el conjunto de cuerdas. Sí, se presenta más que nada la diferencia entre cada una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y una orquesta sinfónica? Primero debemos decir que una orquesta es una agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales como viento madera, viento metal, percusión y cuerda. No, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y entre una orquesta sinfónica. Resulta que en el siglo XIX se crearon muchas agrupaciones de formato sinfónico, las cuales unas eran profesionales y otras eran de aficionados. Filar viene de un término griego que quiere decir aficionado. Entonces se crearon las orquestas filarmónicas y las orquestas sinfónicas. Hoy en día, pues con la evolución de las técnicas, de los instrumentos musicales y de las mismas agrupaciones, inclusive los dos formatos tienen el mismo nivel musical. No quiere decir que la filarmónica sea de menor nivel que la orquesta sinfónica, sino que las dos inclusive tienen un nivel alto. Una de las mejores orquestas del mundo pues son llamadas filarmónicas. El caso de la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Nueva York, y en el caso de Colombia, la Filarmónica de Bogotá. Las orquestas filarmónicas que proliferaron en el siglo pasado estaban integradas originalmente por los miembros de una asociación de amantes de la música, que no necesariamente tenían que ser músicos profesionales. No hay diferencia entre música filarmónica ni música sinfónica, sino que es música clásica en general, la que se interpreta ya sea por la orquesta en formato grande, orquesta en música de cámara y otros tipos de formatos de agrupaciones musicales que pueden surgir a partir de la orquesta. Beethoven acrecienta el tamaño de la orquesta, aumentando el número de instrumentos, en especial los vientos, e introduciendo algunos nuevos como el trombón, bombo, triángulo y platillos.
Y pues ya con eso concluiríamos. Eso también lo pusimos porque nos quedó como la duda al principio cuando vimos el tema, la diferencia entre sinfónica y filarmónica, porque pensábamos que tal vez los instrumentos de entre cada una iban a ser muy diferentes, pero nos dimos cuenta que precisamente tenía que ver con eso, que la orquesta sinfónica tenía que ver con personas que no estaban en una agrupación, digámoslo, reconocida, pero que a final de cuentas se fueron equiparando los niveles de práctica que ya tenían en sus instrumentos, pero en sí pues es muy parecido. Eso sería todo. Muchas gracias. Sería todo, maestra. Bravo. A ver, valida el chat, por favor. ¿Mande? Tu chat. A ver. Espérenme, ¿qué dicen? Ah, busca el mambo del Politécnico. Pues sí, pónganlo. Pero pongan una sección de cuerdas. A mí en la vocacional 2 me tocó ver la sección de cuerdas del Poli. Y A ver, Dalí, soy fan. que les toca a ustedes porque es su tema. ¿A quién? ¿A Sinfónica? Sí, la Sinfónica del Politécnico. Pero nosotros somos cuerdas, ¿no? A Les ver, ahí va. tocó Sinfónica y Filarmónica. Ahí va, ahí va. Pero no se escucha. No se oye. No se escucha. Esa es una de las secciones de cuerdas. ¿Cuál dejamos? Sean bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.
Sí lo entregué, maestra. Hasta aquí está en mi teléfono. Ah, y hasta mi gráfica en Excel. No sé, ¿se lo comparto o...? Luego lo vemos tú y yo, Osho. Los que van a exponer, por favor, ya Sí, o sea, ahorita ya empezamos a compartir pantalla. No sé si se vea. Están mis gráficas. Pero ya, ¿quién sigue a exponer? Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros vamos a explicarle un tema que es algo corto, lo que es el movimiento armónico simple, el amortiguado y el forzado por el equipo de la onda. Bueno, y comencemos. Lo que es el movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el cual de vaivén, en el que el cuerpo se oscila de un lado a otro en una posición de equilibrio y entre intervalos en tiempos iguales. Algunos de estos ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple o el movimiento de una partícula oscilante que está sujetada a un resorte que se está comprimiendo. En el caso de esta trayectoria que sea algo rectilínea de la partícula que realiza un movimiento armónico simple o por sus siglas más, oscila alejándose y acercándose de un punto situado en el centro de una trayectoria de que en tal manera está en su posición de función en el tiempo con respecto a un punto de una sinusoide. Este es un movimiento de la fuerza que actúa sobre una partícula, es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y es dirigida hacia el este. Por ejemplo, en lo que es en la mecánica relativista y en la mecánica cuántica, el análogo del movimiento armónico simple es un movimiento en el que la fuerza es proporcional a la elongación, pero debido a sus peculiaridades, de la teoría de la relatividad del movimiento de este resultado, es solo cuasi armónico y no es exactamente armónico. En la mecánica cuántica no puede haber esta propiedad de trayectorias, pero sí existen también un análogo cuántico de dicho movimiento. Y en la mecánica relativista, el problema del oscilador en mecánica relativista no admite una solución analítica, simplemente debido a que la ecuación del movimiento implica integrar de la siguiente ecuación, que está dada por la frecuencia de la aceleración por la velocidad, que es una oscilación que se hace para que puedan haber sonidos puros. Este es un tal llamado sonido puro, que es lo que nos referimos a lo que es la mecánica relativista. Y posteriormente en la antigüedad las escalas musicales estructuradas mediante las consonancias eran llamadas armonías y la música es considerada un paradigma de lo armónico, en tanto que el sonido musical es un conjunto de partes formado perfectamente ensambladas hasta que el punto en el que es percibido un solo sonido, también es llamado un sonido armónico y se puede expresar como en el siguiente video. Por lo que pueden observar, es música de vibración de 432 Hz, que es un sonido en el cual es limpio y no puede haber una perturbación en sus nodos.
Y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los sonidos simples son los que se forman a partir de un sonido constante. Estos sonidos son los que se proporcionan a partir del componente elemental. A este componente elemental o este sonido simple se le da como el sonido musical y incluso es un sentido amplio de todo sonido. Principalmente se dice que es un sonido amplio por la razón de que la vibración realiza la más sencillez posible. Una de las como características del sonido armónico simple es que este es convenientemente para conocer un cierto detalle en que consiste el movimiento. La forma más sencilla, como lo dijo mi compañero, es la oscilación. Esta oscilación lo va a estar dando a partir de su movimiento natural y será cuando la fuerza ejerce o tiende a recuperar la posición de equilibrio. Y a esa posición de equilibrio se le va a ser proporcional al desplazamiento realizado de la misma onda. Dentro del movimiento armónico simple se tienen lo que vienen siendo diferentes tipos de fases. Estas fases, como lo hemos visto parámetros, son lo que es la amplitud, la fase inicial, el periodo y frecuencia, y lo que es cada uno de estos, en el caso de la amplitud, pues nos va a estar lo que es dando el valor absoluto del desplazamiento máximo que alcanza la oscilación desde la posición del equilibrio. En el caso de la fase inicial, esta va a ser una fase instantánea y esta se va a encontrar en el tiempo cero y va a comenzar a partir de ahí a comprobarse con lo que se llama la fase instantánea, que se halla en la bola del momento o inicio de la oscilación. Y el periodo y la frecuencia, el periodo se va a dar a partir de la oscilación o el tiempo que llegue a tardar el movimiento oscilatorio en realizar una oscilación completa, y nuestra frecuencia va a ser el número de oscilaciones que puede completar a partir de lo que se producen en un segundo. Un ejemplo es de que la frecuencia es 0.25 Hz y esto es a partir de una oscilación que tarda 4 segundos en completarse. Y solo esto se realizará o habrá una cuarta parte de la oscilación. Y a continuación sigue mi compañero Aarón. Sí. Bueno, una de las aplicaciones del movimiento armónico simple en la acústica es en la música. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, mis compañeros dijeron que el movimiento armónico simple es simplemente como un tono que se alarga. Por ejemplo, vamos a relacionarlo con una guitarra. Si tú tocas la cuerda de una guitarra, se escucha el sonido, pero no es un tono musical, por así decir. Entonces, si ya empiezas a tocar más cuerdas y a darle un ritmo, es cuando ya se hace lo del sonido armónico que les explicaba mi compañero. Entonces, igual en un piano, ¿no? Si tocas una tecla, no es como tal música, pero si ya empiezas a tocar más y empiezas a darle ritmo y hacer más frecuencias, es cuando ya se puede decir que estás haciendo un sonido armónico. Entonces, esa sería una aplicación del movimiento armónico simple en la acústica, la música. Y bueno, pasamos al movimiento. Ok. ¿Reproducimos el video?
Bueno, estos son unos ejemplos en los cuales nosotros vamos a distinguir qué sonido es grave o agudo, dependiendo de la forma de la amplitud, ya que las magnitudes de lo que va a ser del movimiento armónico simple va a ser lo que es la velocidad de la aceleración. Y para esto, las fórmulas para la velocidad es directamente proporcional a la amplitud por la frecuencia angular, por el coseno de esa misma frecuencia angular, lo que va a ser en la variación siempre en el tiempo. Y lo que es la aceleración va a ser lo opuesto. Va a ser, la aceleración es igual es directamente proporcional al número negativo de la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de esa frecuencia angular. Y es nosotros donde lo que estábamos viendo ayer con la profesora, de que nosotros vamos a estar calculando qué tanto va a oscilar nuestra onda, dependiendo de lo que, de la reverberación que está sucediendo en ese movimiento. Y es por eso de que se distinguen algunos sonidos si son agudos o son graves. Bueno, continuamos con el movimiento armónico amortiguado. Ok, como introducción del movimiento armónico amortiguado, se caracteriza porque la oscilación amortiguada es que, bueno, a diferencia del armónico simple, tiene una atenuación. Aquí la oscilación disminuye exponencialmente con el tiempo. Y bueno, sigue mi compañera Elisa Betanzos. Bueno, tenemos que si el amortiguamiento del sistema es grande, pueden darse las situaciones del sistema críticamente amortiguado y sistema sobreamortiguado. En estos dos casos no hay oscilaciones, se aproxima gradualmente a la posición de equilibrio. El retorno más rápido a esta se produce en el amortiguamiento crítico. El mundo está repleto de sonidos. Hay sonidos que existen en la naturaleza, otros que el hombre provoca, a veces incluso para comunicarse o expresarse, y hay sonidos que simplemente ocurren. Pero, ¿qué es lo que hace que haya sonidos? Para que se genere el sonido debe existir un movimiento. ¿Y eso por qué? Porque cualquier vibración que se genere en un medio como el aire o el agua, por ejemplo, hace que las moléculas se alteren. Se comprimen o se alejan produciendo una onda que transmite el sonido. Entonces es por eso que para hacer el sonido de nuestra voz necesitamos que nuestras cuerdas vocales vibren. Pero, ¿podemos producir sonidos en cualquier lado? Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propagan, las podemos escuchar. ¿Pero por qué existen diferentes sonidos? Porque no todas las ondas sonoras son iguales. Unas ondas sonoras mueven más el medio en el que se desplazan, mueven más aire, por ejemplo, como ocurre en las cataratas. Esta propiedad se llama amplitud. Además varían en sus formas. Esta propiedad se llama timbre y permite distinguir, por ejemplo, las diferentes voces. Algunas ondas vibran más o menos que otras. Esta propiedad se llama frecuencia y se mide en una unidad llamada hertz. El ser humano puede percibir ondas sonoras de entre 20 y 20.000 hertz. ¿Y existen ondas con más o menos frecuencia? Claro. A las de más frecuencias se les llama ultrasonidos. A las de menos, infrasonidos. Pero el ser humano no las puede escuchar naturalmente. ¿Y alguien las escucha? Algunos animales e insectos pueden escuchar frecuencias que nosotros no. El murciélago, por ejemplo, es ciego, pero utiliza el sonido para cazar, creando una imagen de su entorno al analizar cómo rebota el sonido en los distintos obstáculos que lo rodean. ¿Y a qué velocidad viaja el sonido? La velocidad de propagación del sonido depende del medio. En general es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad de sonido es de 343 metros por segundo, más o menos 1200 kilómetros por hora. Hay sonidos que nos gustan más que otros. Algunos ya los conocemos, otros nos desconciertan. A veces los utilizamos para expresarnos, otras veces los hacemos sin querer. Pero el sonido ocurre, nos comunica y nos saca del silencio. ¿Y qué pasa en el vacío? Si hay una explosión en el espacio, ¿se escucha?
Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre ondas sonoras. Bueno, en este ejemplo podemos ver la cuerda de las guitarras. Aquí vamos a ver cómo la amplitud de las oscilaciones decrece y bueno, esto se debe a la pérdida de la energía mecánica. Bueno, la disminución en amplitud originada por las fuerzas disipativas es llamada el amortiguamiento y el movimiento correspondiente a oscilaciones amortiguadas. En este video sería en el ejemplo 3, donde podemos ver mejor gráficamente cómo la amplitud va decreciendo conforme pasa el tiempo. Bueno, era esa la 3. Y en conclusión, la energía y la amplitud decrecen en porcentaje constante en un intervalo de tiempo, de acuerdo, bueno, a las oscilaciones. Pues sí. A continuación sigue mi compañero. Bueno, el movimiento armónico forzado, este ya va a ser una composición de lo que viene siendo el simple y el amortiguado, ya que este lo que va a estar haciendo es que va a combinar los movimientos simples o la fuerza simple junto con lo que se tiene en el amortiguado. Este lo que va a hacer es que nos va a estar suministrando energía al sistema y a la vez de que suministre la energía a este sistema, nos va a estar dando una oscilación más grande o unos sonidos más grandes para poder apreciar mejor. Hey, ¿qué tal? Esto es guitarrasinlimites.com y en la lección de hoy vamos a hablar a cómo tocarlos y a aplicar, ya sea con el dedo meñique, con el dedo anular o con el dedo medio. Bueno, con los dedos que quieras, porque también hemos visto esto. Hay guitarristas que hacen esto con el dedo índice. En fin, de eso no se trata esta lección. Esta lección se trata de los armónicos artificiales o armónicos forzados. Ahí como se veía en el video, nos está explicando ya lo que se hace a través de las cuerdas de la guitarra, cuál es la composición que se va teniendo con toda esta movimientos simples que tenemos. Entonces, se supone que cuando esta fuerza es aplicada a una disipación igual o proporcional, la oscilación del sistema va a permanecer constante. En dado caso de que esta no sea así, va a tener un movimiento o una oscilación diferente, lo cual nos va a provocar que se dé la oscilación forzada o la oscilación normal.
Bueno, como dato extra, la magnitud al describir el movimiento armónico simple se requiere conocer las magnitudes físicas, que es la elongación, que va a estar en términos de Y, que es la distancia del móvil al origen del movimiento en cada instante. La amplitud, que es la elongación máxima que se alcanza en el periodo T del tiempo en que tarda en realizarse la vibración completa. Y como dato adicional, el quien fue el descubridor del movimiento armónico simple fue Galileo Galilei, quien estudió muy bien este fenómeno y que para ello se ayudó con un péndulo. Y este aparato, pues como lo habíamos expresado antes, consta de un hilo con una esfera a otro cuerpo que está suspendido en él y oscila libremente. Con sus experimentos, Galileo descubrió los principios básicos del movimiento armónico simple y con eso también el segundero, que nos ha servido hasta ahorita. Y bueno, este es todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, pues compañeros. Ahí nada más, bueno, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico y acuérdense que, bueno, tenemos el péndulo que es un ejemplo ideal, ¿no? Pero bueno, el movimiento armónico debe ser periódico. Luego el amortiguado, bueno, el forzado necesita de una fuerza. En este caso, pues podemos verlo en todos los instrumentos musicales. Al quererlo tocar, le aplicamos una fuerza al golpear el tambor, una fuerza al emitir un sonido en una flauta, en un instrumento de viento, una fuerza al rasgar o al golpear una cuerda. ¿Sí? Y cuando nosotros, ahí en sus videos que pusieron ellos, déjalo ahí, cuando nosotros emitimos un sonido, por ejemplo, ¿se va a amortiguar con qué? Pues con el aire, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de algo que ustedes ya habían visto de hecho, por ejemplo, eso se ve más que nada en los órganos, en los que está, por ejemplo, los que tienen en la iglesia. Normalmente tienen las mismas partituras de lo que es en la escala musical. Y posiblemente ahora sí que nosotros lo vemos más grande, pero es de que se va haciendo más forzado cuando va siendo un poco más grave. Porque empieza de do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego vuelve a empezar do, re, mi, fa, sol, la, si, pero empieza a generar un sonido más grave o más agudo dependiendo de cómo esté la posición de las cuerdas que tienen algunos órganos. Bueno, ese es un ejemplo. Sí, para los que tocan piano, digo, bueno, yo porque como yo sé más o menos tocar un teclado, entonces por eso ese es otro ejemplo de movimiento armónico simple forzado. ¿Y tú no mandaste video? Es que lo que pasa, bueno, es que yo ya perdí mi teclado, entonces pues ya no tengo la oportunidad de mandar el video. Ok. Bueno, ok, chicos, bueno, pues eso es todo aquí con esta exposición. Nada más déjenme checar. Este equipo que acaba de pasar es Gerardo, Abraham, Aarón y Elisa, los 4. Sí, 5. Falta Carlos Luna, de apellido. Pero no expuso, ¿o sí? Sí, es que estaba, pero no sé por qué ya no volvió a entrar, pero sí estaba. Y bueno, sí ayudó en el trabajo de... Pero yo les comenté que tenían que exponer. Yo nada más vi a Gerardo, a Abraham, a Aarón y a Elisa. Y del otro lado vi a Christopher, Marcos, Héctor y Dalí. ¿Está correcto? Sí, bueno, porque mi compañero Carlos Luna sí apoyó en la exposición, bueno, a realizarla y en el trabajo de Word de investigación, pero no sé por qué ahora no se conectó a la mera hora. Pero sí apoyó, o sea, en el trabajo sí apoyó. Entonces no sé si pueda contarlo. Bueno, ok, ya lo apunté. Gracias. Entonces, chicos, pues nos vemos el día lunes. El día lunes nos vemos para continuar. Ya les subí lo del punto extra. Comiencen a subir sus puntos extras para que no me salgan con que no lo subieron, les faltó más tiempo. Entonces, por favor, súbanlo. Y verifiquen que sí se suba. Verifíquenlo. Pues nada más sería eso. Y nos vemos el lunes para continuar.
De veras, no sé si les dije, tenemos que terminar el 10 de diciembre, chicos. Tenemos que echarle los kilos para terminar. ¿Sí? De acuerdo, profesora. Vamos a tratar de hacer un repaso de lo primero para hacerles un cuestionario. Entonces, a lo mejor el lunes les doy un repaso y el miércoles o al final del repaso va el cuestionario. ¿Ok? Entonces, nos quedarían que 2 semanas. 2 semanas o 9 clases, se podría, 6 clases, se podría hacer. Sí. La próxima clase va sobre, vamos a ver lo de las, necesito ya que tengan sus membranas, ahora sí, la membrana, la placa, eso es lo que ya vamos a ir ocupando. La siguiente clase me toca cuerdas, luego de cuerdas, resonador, luego voy con barras, membranas y placas. Ok. Y acabamos. Y me falta una clase más para decibeles, de veras. Tengo que tener 7 clases. Entonces me voy a ir así. No falten, porque exactamente en la que ahorita vamos a estar, como ayer le hicimos, así vamos a estar trabajando estas 5 clases. 5 clases al menos vamos a trabajar así. La práctica de la placa, ¿esa para cuándo sería? Pues sería como para el próximo jueves. Miércoles, ¿no? O sea, se va a hacer aquí en... No, va a ser jueves, porque el lunes vamos a ver cuerdas. El miércoles resonador. No sé si el jueves vea barras o... No, a lo mejor veo barras el jueves y placas y membranas el lunes. Ok, entonces sería el lunes 29. Ya va a ser todos los días, vamos a estar viendo eso. Como ayer trabajamos, vamos a trabajar las 5 clases que nos hacen falta, o 6. O sea, pero yo le comentaba de la práctica que nos había dicho, o ya no la hacemos, o... Sí, va a ser la de placas, pero esa es la última. Placas y membranas. Es que, bueno, esa la vamos a ir haciendo, placas y membranas, pero todas las demás son teóricas. De acuerdo, profesora. Y la última sí es placas y membranas. Entonces, al final, no sé, a lo mejor sea de este lunes en 8. ¿Ok? Bueno, chicos, Y maestra, de nuestro equipo también expuso Francisco Sarabia. Creo que sí lo mencionó. Es que ya no... No, ¿dónde está Francisco? Es que se tuvo que salir ahorita porque dice que se le escapó una serpiente de su papá. Ay. Suena chistoso, pero así no pasa. ¿Qué fue lo que dio, Él. Es que, o sea, él está con nosotros, nomás que como se tardó en hablar y todo, pensé que no estaba, no lo había visto y yo me adelanté su parte. Pero sí, o sea, sí estuvo con nosotros y trabajó y todo. Hay una serpiente en mi bota. En la exposición tenían que exponer, ese era el objetivo. No ayudar, sino exponer. Entonces, a ver si la próxima clase exponen su pedazo los 2 que faltaron. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Nos vemos, maestra. Hasta luego, maestra.